Buenas tardes a todas y todos. La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAED, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida a este quinto seminario web titulado Aprender en la contingencia, las experiencias de estudiantes universitarios. Como todas y todos sabemos, la pandemia por la COVID-19 vino a transformar nuestro día a día. Entre otros aspectos, la forma en la que el alumnado universitario se educa. En nuestra universidad, de un momento a otro en algunos casos, y con algunas semanas de preparación en otros, se transitó de la modalidad presencial a la denominada educación remota de emergencia. Situación que llevó a enfrentar de maneras diversas los retos que ello conlleva. Soy Tania Nieto y el día de hoy, como Verónica Luna y yo, profesoras e integrantes de la CUAED, conversaremos con estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de las 4 áreas del conocimiento en las que organiza su oferta académica la Universidad Nacional, quienes nos contarán sobre su experiencia formativa en este contexto. Para ello, nos acompañan Samantha Jiménez Naranjo, estudiante de segundo semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. Carlos Josué Solano Palomet, del segundo año de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9. Lisandro Arturo Segura Villa, del segundo semestre de la Licenciatura en Ingeniería Petrolera. Karen Anaí González González, del segundo semestre de la Licenciatura en Arquitectura. Mirna Libertad Huerta Rodríguez, quien cursa el sexto semestre de la Licenciatura en Sociología. Juan Guadalupe Ginés Rodríguez, quien está cursando el sexto semestre de la Licenciatura en Pedagogía. Andy Mar Valadez Castañeda, estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Y como estudiantes de posgrado están con nosotras Keylan Yap Campos, del segundo semestre de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, y Víctor Eduardo Armendáriz Galván, del primer semestre de la especialización en Recursos Humanos del Programa Único de Especialidades en Ciencias de la Administración de la Facultad de Contaduría y Administración. A todas ellas y todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Les doy la palabra a Vero Luna, quien nos hablará sobre la dinámica de este encuentro. Muchas gracias, Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante la próxima hora, las y los estudiantes que nos acaba de presentar Tania nos contarán su experiencia a partir de una serie de preguntas que les iremos planteando. Les agradezco a aceptar participar, gracias estudiantes, porque sus experiencias son muy valiosas para nosotros. También agradezco a la audiencia que nos sigue y les extiendo una cordial invitación para que nos compartan sus comentarios a través del chat de las plataformas mediante las cuales se transmite este seminario, Zoom, YouTube y Periscope. Sus comentarios son también muy valiosos para nosotros, para el equipo de la CUAED, entonces los analizaremos y atenderemos con posterioridad. También recuerden que en caso de presentar dificultades pueden enviar un mensaje al chat y con gusto les apoyaremos. Vamos a empezar. Primero nos gustaría indagar en los sentires de los estudiantes al iniciar esta etapa de confinamiento y al recibir la noticia del cambio de modalidad. La primera pregunta es para Mar. ¿Cómo te sentiste al saber que de un día para otro la modalidad en la que te estabas formando iba a cambiar? Adelante, Mar. Dos emociones principalmente fueron las que me invadieron, que fue un poco de nostalgia y decepción y quizá un poco de angustia, porque yo estoy cursando mi último semestre, octavo semestre, en la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Entonces yo tenía muchas esperanzas en este semestre, disfrutar el caminar por las instalaciones de mi escuela. Era la última vez que lo iba a disfrutar como estudiante de pregrado. Disfrutar al máximo a mis amigas, a mis amigos, compañeras, compañeros de la licenciatura. Aprovechar al máximo todos los recursos que tenía para darme mi universidad. Y sobre todo, en enfermería hacemos prácticas hospitalarias, por lo que eran las últimas que iba a realizar
eran importantes porque iba a instrumentar cirugías, iba a atender partos, a atender recién nacidos. Entonces todos estamos muy emocionados por esa práctica y de repente un día nos dicen que ya no vamos a regresar a la escuela a tomar clases presenciales, ni que tampoco vamos a regresar a los hospitales a realizar nuestras prácticas, y fue un poco decepcionante el ya no tener esa experiencia. También nos dijeron que se posponía nuestra graduación, y sobre todo en enfermería hay una ceremonia muy representativa que se llama el Paso de la Luz. Se hace a todas las graduadas y graduados, y pues también se tuvo que posponer al siguiente año, y era una ceremonia que esperábamos todos porque te marca como egresada de la universidad y de alguna forma tiene mucho significado para una enfermera y un enfermero. Entonces, tener todas esas ideas que ya teníamos que íbamos a vivir, pues de un momento a otro fueron canceladas, ¿no? También me dio un poco de angustia porque yo no contaba del todo con dispositivos para poder llevar a cabo clases virtuales, ya que pues en mi casa no se cuenta con tantos dispositivos electrónicos para poder hacerlo. Entonces yo temí mucho bajar mi rendimiento escolar y no poder realizar en tiempo y forma todo lo que se me pedía, y por ende yo me sometí a altos niveles de estrés y angustia a lo largo de esa transición, porque solo me la pasaba pensando en todas las trabas que iba a tener que vivir para poder cumplir con lo que me pedían escolarmente. Fue un poco difícil, pero al final pues nos adaptamos un poco. Muchas gracias por tu respuesta, Mar. Pues sí, la verdad es que esta pandemia vino a cambiarnos mucho la dinámica y las expectativas que teníamos en torno pues, a nuestra vida y en torno a nuestra vida escolar, ¿no? Le cedo la palabra a Vero. Gracias, Tanis. Entonces, seguimos también. Nos gustaría escuchar la experiencia de Carlos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Josué, soy alumno de la Prepa 9. Y respecto a cómo me sentía cuando me enteré de que iba a ser como clases virtuales, realmente no me sentí tan diferente. En Prepa 9 ya teníamos un paro desde noviembre del año pasado, y posterior a eso se hicieron clases en días y horarios más o menos regulares, no todos los días, y la tarde, claro. Y se hacía muy buena vista. Después de esto llegó todo este evento de la pandemia, la emergencia sanitaria, y bueno, con esto más o menos yo siento que fue el dejar de tener clases presenciales fue como algo gradual, porque pasé de estar en clases presenciales en el plantel a tener clases solo algunos días y luego a tener clases presenciales solo en línea. Entonces yo creo que a mí me deja como una experiencia algo, no lo sé, nostálgica, porque pues obviamente no es lo mismo estar frente a una computadora que en un salón con tus compañeros, pero difícil, no sería la palabra con la que lo definiría. Gracias, Carlos. Vemos cómo en algunos casos los estudiantes de último semestre quizá hayan tenido las mismas sensaciones que comparte Mar, y quienes vivieron a lo mejor esta transición de los paros de algunas planteles, pues a lo mejor ya fueron más fáciles y experimentaron algunos sentires que nos comparte Carlos. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Mar. Vayamos a la segunda pregunta. Esta pregunta tiene que ver con cómo se organizaron los estudiantes para hacer frente a esta transición. Víctor, ¿cómo te organizaste para hacer frente
a este cambio considerando tiempos, espacios, materiales, recursos, actividades en casa? ¿Tuviste que adquirir un material adicional, ajustar la conexión a internet, mobiliario o alguna otra cosa? Adelante, Víctor. Hola a todos, gracias por la invitación. Em, el cambio de un formato a otro, de venir estudiando prácticamente toda mi trayectoria estudiantil, profesional, desde primaria hasta universidad, siempre fue presencial, nunca había tomado yo de alguna manera estudios de manera remota o por medios digitales de manera habitual. Entonces fue un cambio, sí, repentino, en ese sentido movió un poco las costumbres que ya venía yo teniendo. Yo me sentía hasta cierto punto confiado, me considero joven, dije, tengo las armas, ¿no? Para poder enfrentar este nuevo reto. Tenía la oportunidad de haber dado ya algunas clases, yo imparto clases de inglés, algunas ya las había empezado a impartir por medios digitales. Era un proceso de prueba en el que yo me encontraba, aún no sabía realmente si lo estaba haciendo bien o no, pero esto me ayudó a decir, ok, te sientes capaz de poder llevar a cabo tus actividades de manera remota, y así yo me sentía cuando inició este cambio. Yo me sentía muy seguro de que iba a ser muy fácil. No obstante, cuando las clases empezaron a desarrollar, me fui dando cuenta que en efecto había algunos factores con los que no contaba, que no tenía un espacio suficientemente adecuado para trabajar en casa. El internet, por ejemplo, normalmente es buena en los celulares o en algunos otros medios, pero trabajar ya en computadora, en clases en vivo, de repente empezaba a haber fallas. Entonces tuve que mejorar estas condiciones, mejorar mi internet, cambiar incluso de compañía telefónica que pues sí, que me brindara este servicio. El espacio donde yo trabajo habitualmente, también lo tuve que modificar, buscarme un escritorio, un espacio ad hoc donde no hubiera interrupciones de audio. Normalmente en casa convivimos varios familiares, que fue uno de los puntos atractivos, buenos de poder estar en casa trabajando, estudiando, pero esto complicaba un poco mis tareas, mis estudios. Y pues tuvimos que hacer algunas modificaciones, cambiar algunos hábitos, también eso fue importante. Fue uno de los cambios que realmente fueron más trascendentales o más trascendentes, porque pues estamos, creo yo, acostumbrados a trabajar de manera presencial, y esto vino a modificar muchos hábitos, ¿no? Entonces, pues sí fue un cambio pues repentino. Tuve que hacerme de un equipo de computadora mejor equipado, actualizar Windows. Entonces, sí fue para quienes parece fácil decir, bueno, cambiamos de un formato a otro, pero no tomamos en cuenta que muchas veces no todos los alumnos contamos con el equipo necesario para poder trabajar, ¿no? Afortunadamente estoy haciendo de lo necesario, y pues hasta ahorita, pues bueno, parece que ya me pude adaptar mejor. Ok, gracias, Víctor. Vamos a escuchar la experiencia de Lisandro. ¿Cómo te organizaste, Lisandro? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para empezar, yo soy foráneo, yo vivo originalmente en Michoacán, y pues cuando me enteré que las clases iban a ser en línea, ya no iba a ser necesario estar en la Ciudad de México, pues lo primero que hice fue volver a Michoacán con mi familia, porque pues era, por una parte fue agradable el saber que iba a poder convivir más con mis papás y estar en casa, pero lo que se complicó un poco era que como yo estaba estudiando allá, aquí en mi casa no tengo como que las herramientas para poder trabajar como se requiere. Entonces tuvimos que adaptar una especie de escritorio mesa en mi cuarto para poder trabajar, ya que al principio estuve trabajando en el comedor, pero como mis papás estaban ahí, pues a veces se me complicaba un poco el concentrarme.
Y también tuve que adquirir una impresora con escáner para poder estar mandando las tareas, ya que muchos profesores requerían que les mandáramos captura, pero lo pedían en PDF. Entonces, fue lo que adquirí, ¿no? La impresora con escáner y adaptar mi cuarto para poder estudiar como se requería. Y también una problemática fue que a veces pasaba tanto tiempo en la computadora que mis papás me decían que si estaba haciendo tareas o ya estaba, no sé, viendo Facebook o otras cosas, porque pues sí, a veces pasaba, no sé, de 10 de la mañana a 11 de la noche, pues haciendo tareas, estudiando y pues a veces sí como que me decían que era demasiado tiempo y pues creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Lisandro. Sí, pues como bien comentas, las dinámicas familiares también pues se vieron afectadas y cambiaron, ¿no? Pero interesante escuchar que pues lograste adaptar un espacio y dedicarte pues a tus estudios, ¿no? Muchas gracias, Lisandro. La siguiente pregunta es para Keylan. Estimada Kay, como estudiante de posgrado desde esta perspectiva, ¿cómo consideras que fue la carga de trabajo que tus maestras y maestros te asignaron para continuar con tu formación en este semestre? ¿Aumentó, disminuyó, se mantuvo? ¿Cómo la notaste? Bueno, pues yo estoy en el segundo semestre de la maestría y mi maestría es en educación, así que muchos de mis profesores son psicólogos o son pedagogos y creo que eso ayudó a que la carga pues no aumentara. Definitivamente no aumentó. Creo que teníamos un ritmo bastante pesado, no puedo decir que no tuviéramos muchas tareas y así. Creo que se mantuvo y en algunos casos hasta consideraron que como ahora pasamos justo de 10 de la mañana a 11 de la noche, como dice Lisandro en la computadora, nos quitaron algunas actividades o algunas entregas, pues para facilitarnos esta transición y creo que, bueno, nos ayudaron mucho, pero yo diría en términos generales que se mantuvo la carga de trabajo. Quizá lo que no supe hacer es acomodarme muy bien, como organizarme, quizá ahí fue donde se sintió más trabajo del que me estaban dejando, pero no era que fuera más, sino que me costó mucho trabajo organizarme con el modo a distancia. Muchas gracias, Kay. Sí, pues los tiempos, ¿no? También son un asunto importante que se tiene que reflexionar. La siguiente pregunta es para Anaí. Te haría la misma pregunta, Anaí, como estudiante de arquitectura, ¿cómo fue esta carga de trabajo? Sin duda aumentó desde el primer momento, podría decirse, porque tuvieron que ajustarse a algunas actividades, principalmente nuestras entregas son de maquetas. Entonces, al no poder entregar maquetas, teníamos que sustituirlo con otros trabajos y eso provocó que nos aumentara la carga. Ok, sí. ¿Cómo fueron estas entregas características de la Facultad de Arquitectura? ¿Qué trabajos les pidieron? Pues al principio tuvimos algunas dificultades porque nos pedían maquetas. Sin embargo, muchos de nosotros ya no contábamos con materiales. Entonces se optó por utilizar materiales reciclados, pero al ver que no todos podían realizar las actividades, se establecieron nuevos métodos en programas virtuales, se podría decir, como Sketchbook o AutoCAD. Sinceramente, hubo profesores que se adaptaron mucho a la situación por la que estábamos pasando. Sin embargo, hubo otros que, digamos, de cierta forma aprovecharon que estábamos más tiempo en casa para dejarnos más trabajo, con la excusa de que pues no podíamos salir a ninguna otra parte y teníamos más tiempo libre, pero no cuentan que somos estudiantes y que tenemos más materias. Entonces sí fue un proceso un poco complicado. Muchas gracias, Ana, y gracias por comentarnos esta experiencia que también, pues como docentes nos va a servir, ¿no? Para reflexionar sobre las cargas de trabajo y
y pensar en esta distribución que sea más favorable también para ustedes como estudiantes. Gracias. La siguiente pregunta es para Libertad. Estimada Libertad, en tu caso, como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que como otras facultades de nuestra universidad están iniciando o están a la mitad del semestre, ¿a qué dificultades te has enfrentado en esta transición y cómo las atendiste? Hola a todas y a todos. Gracias, Tania. Creo que una de las principales situaciones fue el hecho de continuar inmediatamente con las clases en medio de todo el caos que sucedía por la contingencia y pues empezamos el semestre después, ya que la facultad de políticas estaba tomada por las mujeres organizadas. Otra situación ha sido sentirme cómoda en la interacción dentro de las clases, ya que a veces es pues muy complicado estar tanto tiempo en la computadora y luego el no tener ese contacto dentro de las aulas, ¿no? Y que a veces pues todos tenemos las cámaras apagadas o solo parece que estamos escuchando algo en la computadora. Y también es muy complicado estar tanto tiempo en clases, duran 2 horas las clases en la facultad, y que además de eso todas las tareas sean también pasar tiempo en la computadora, y otra ha sido pues la calidad del internet y la conexión. Ok, muchas gracias, Libertad. Sí, realmente nos ha venido a afectar esta cuestión del distanciamiento, ¿no? Que si bien se ha mencionado en varios espacios que se trata de un distanciamiento físico más no social, pues sí estamos todavía experimentando cómo relacionarnos a través de las tecnologías, ¿no? Tanto profesores como estudiantes. Muchas gracias, Libertad. En tu caso, Sam, como estudiante de bachillerato y que ya terminaste este semestre, ¿a qué dificultades te enfrentaste en esta transición? Una de las dificultades a las que me enfrenté fueron los horarios y las tareas excesivas. En base a los horarios, en las clases de manera presencial estaban organizados de una manera sistemática y ordenada, puesto que cada materia tenía un tiempo y horario fijo. En las clases de manera virtual, estos no se respetaron y en muchas ocasiones tampoco se respetó el horario de clases. Mi horario era de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y muchas de las clases me tocaban en la tarde o en la noche. Respecto a las tareas excesivas, si bien unas de las clases daban la clase y después dejaban la tarea, otras no daban la clase y dejaban excesiva tarea, muchas veces la mandaban a destiempo, como en un par de ocasiones me tocó que me mandaron tarea a las 12 de la noche para entrega a las 9 de la mañana. Entonces eso era muy laborioso y estresante. Lo solucioné organizando mis tiempos y midiendo eso. Muchas gracias. Y recuperando lo que comentas, ¿no? Nos das un elemento interesante, la importancia de los tiempos, que no van a ser los mismos, ¿no? La educación en línea exige tiempos y momentos distintos, diferentes a los de la educación presencial. Entonces, muchas gracias por esta aportación. Y pues esta cuestión de los tiempos también llevó a que varios estudiantes se replantearan continuar con sus estudios, darse de baja temporal. En tu caso, Sam, ¿tuviste algún compañero o compañera que tuviera que suspender sus estudios? ¿Supiste de algún caso? Sí, de varios compañeros. Unos trabajaban en casa y por los horarios no podían tomar clase al mismo tiempo del trabajo. Entonces, pues les pesó más el trabajo a la vez. Y unos no tenían internet. Claro, entonces pues responde a cuestiones técnicas, pero también de tiempos y pues la misma situación, ¿no? En la que nos encontramos. Muchas gracias, Sam. En tu caso, Anaí, en la Facultad de Arquitectura, ¿conociste de algún caso que tuviera que suspender sus estudios?
Sí, conocí dos casos que se presentaron por diferentes motivos. Uno de mis compañeros no tenía los dispositivos, ni siquiera contaba con un teléfono inteligente, entonces se apoyaba con las computadoras que nos presta la universidad para poder desarrollar los trabajos. Sin embargo, con esta nueva modalidad, pues le fue imposible continuar. Y el otro caso que conocí fue por lo mismo que daban clases a destiempo. Uno de mis compañeros, digamos que apoyó a su familia económicamente y, y debido a que los horarios cruzaban con los de su trabajo, les fue imposible seguir estudiando. Argumentó también que les fue más difícil aprender, o sea, sintieron que el nivel de aprendizaje era muy bajo en el modo en línea. Ese fue uno de los motivos por los que decidió retirarse. Gracias, Anaí. Gracias, Sam. Quizá algunos estudiantes no contaban con todos los recursos necesarios para continuar sus estudios de este modo, como nos comentan. Esperamos que esta situación no sea determinante para que sus estudios puedan continuar posteriormente. Sí son situaciones complicadas, esperemos que logren reincorporarse a sus estudios. Vayamos a la quinta pregunta. Nuevamente, Mar, ¿podrías contarnos, por favor, cómo son el espacio y los recursos con los que cuentas para estudiar? ¿Qué equipos tienes? ¿Cómo es tu conectividad? ¿Cómo es el lugar donde estudias? ¿Compartes el espacio y el equipo con alguien más? Hola, sí, yo tengo dos hermanas y un hermano. En total somos 4 y todos estudiamos la universidad. Y la cuestión es de que en casa solo contamos con una computadora y nuestros respectivos celulares. Pero, por ejemplo, mi celular no era el más apto, por lo tanto, no podía descargar plataformas como Zoom, Skype o cualquier otra para mis clases virtuales. Y pues nos preocupaba mucho porque pues todas mis hermanas y mi hermano también iban a tener tareas. Por lo tanto, la computadora que teníamos la íbamos a usar demasiado, a sobrecargar de trabajo y teníamos que organizarnos bien en tiempos para que todos pudiéramos entregar nuestras tareas a tiempo y en forma, ¿no? Yo estaba preocupada porque la computadora que teníamos tampoco servía la cámara que tenía, entonces pues no nos servía para nuestras clases en línea. Afortunadamente mis hermanos, los celulares que tenían sí les permitían descargar esas plataformas y a mí alguien me hizo el favor de prestarme un iPad que ya no ocupaba, entonces pude descargar Zoom, era la única plataforma que admitía el iPad, entonces tuve que hablar con mis profesores y profesoras para que las clases virtuales que dieran utilizaran esa plataforma porque era la única a la que tenía acceso. También tuve que, bueno, yo estuve muy agradecida porque me hubieran prestado el iPad y mi casa es muy pequeña también, entonces no había como un lugar destinado estrictamente para estudiar. A veces lo hacíamos en el comedor o en nuestras respectivas camas. Entonces siempre estábamos juntos y teníamos que guardar silencio mientras uno de mis hermanas o mi hermano tomaba sus clases. Eh, yo veía como ellos también lo sobrecargaban de trabajo, como no siempre sus profesores o profesoras eran empáticas. Entonces, pues sí tuve dificultades para iniciar mis clases en línea. Y no fui la única, yo también conocí compañeros que pasaron por situaciones difíciles y pues nada, solo pues me gustaría que profesoras y profesores vieran que no todos atravesamos por las mismas situaciones y que vivimos circunstancias distintas que tal vez no se evidenciaban en la escuela, pero al tomar clases en casa fueron más o tuvieron un mayor impacto en cómo nos educábamos. Gracias, Andy.
Seguramente tuvieron que realizar cambios en estos casos, quizá algunos estudiantes en mayor y otros en menor medida, pero se hicieron adaptaciones en su espacio y pues también esto cambió la dinámica familiar, como nos comenta Mar. La siguiente pregunta es sobre su percepción del desempeño de las y los maestros. Juan, por favor, cuéntanos. Respecto a tus maestras y maestros, ¿cómo valoras su desempeño en esta transición a la educación no presencial? ¿Qué te gustó de las actividades que realizaron? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sugerencias les harías para mejorar sus prácticas docentes? Hola, buenas tardes a todos. Me parece importante destacar la labor titánica de los profesores. Si bien es cierto que en muchas ocasiones nos ponen a los estudiantes como el centro de la problemática por el proceso de formación en el cual nos encontramos, también es importante valorar el trabajo que ellos como hacen, que como ya he dicho, pues es titánica. La realidad es que muchos de los docentes no estaban preparados tampoco para esta transición y en ese sentido es que destaco la importancia de retomar aspectos didácticos que incidan y que ayuden y que favorezcan el proceso de enseñanza, que les facilita a ellos este proceso de orientación, de guía hacia los estudiantes. Y en particular, en mi experiencia, yo agradezco las 6 asignaturas que tengo porque se han dado el tiempo de ir aprendiendo en conjunto con nosotros. Sin embargo, bueno, como ya lo han comentado mis compañeros, también existe una sobrecarga de trabajo en ocasiones porque los profesores de repente asumen que únicamente tenemos esa asignatura, ¿no? O que tenemos todo el tiempo, como ellos han comentado, para poder atender a tantas tareas. En ese sentido es que yo considero que deberían de replantearse más estas estrategias y replantear si realmente están funcionando con la intención de participar positivamente en nuestro proceso formativo, ¿no? Y insisto, hay profesores que sí se han dado la tarea y han utilizado pues otras herramientas. Hay otros que se han limitado a utilizar lo convencional, ¿no? PowerPoint, Word, cosas que trabajamos desde primaria y que en esos momentos coyunturales sería una buena opción tanto para ellos como para nosotros utilizar otras herramientas que pudieran favorecer este proceso. Gracias, Juan. Libertad, cuéntanos sobre tu percepción del desempeño de tus maestras y maestros, por favor. Sí, a mí me parece que las clases en línea y cómo las han llevado los profesores con los que yo tomo clases se han desarrollado de la mejor manera posible dadas las condiciones en las que estamos y que a mi parecer han sido muy conscientes sobre otras condiciones en las que se encuentran mis compañeras y mis compañeros y pues que en ese sentido no han sido estrictos ni exigentes y que se han solidarizado mucho. Y pues respecto a las tareas o los trabajos o las presentaciones, creo que como ahora sí podemos un poco usar más pues las tecnologías a comparación de en los salones que pues no contamos con proyectores, podemos aprovechar mucho, me parece, el uso de, por ejemplo, compartir pantalla y usar más herramientas digitales como fotografías o videos o incluso en las tareas un día incluir algún documental en lugar de que sea una lectura y pues una de las clases que más he disfrutado este semestre fue más interactiva porque en la clase el profesor proyectó la parte de una película que tenía relación con el tema que estábamos viendo, entonces eso también hizo que hubiera más participación dentro de la clase y pues que también un poco podrían invitarnos con las tareas a usar más nuestra creatividad o nuestra imaginación y que no todo sea, por ejemplo, en mi carrera que es sociología, que no todo sea escrito, sino pues que pueda reemplazarse por algún día
pues no sé, cómo hacer un collage respecto al tema o un dibujo que, pues como dijo Juan, que es algo que venimos trabajando desde hace mucho, tal vez desde primaria, y pues que ahora tal vez podemos recuperarlo un poco. Muchas gracias, Libertad. Y Juan, por estos comentarios tan propositivos que nos dan. Pues sí, todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Había algunas personas que ya tenían más experiencia en el uso de las tecnologías, otras no tanto, pero se trata justo de eso, ¿no? De ir aprendiendo en conjunto. Muchas gracias. Carlos, en tu experiencia como estudiante de bachillerato y siguiendo en esta lógica del proceso formativo, ¿cómo te evaluaron tus profesores este semestre? ¿Qué instrumentos utilizaron? ¿Les avisaron con antelación cómo iban a hacer estas evaluaciones? Cuéntanos. Y bueno, creo que al menos para mi caso, los alumnos de Prepa 9 tengo un poco complicado. Hemos estudiado desde noviembre. Bueno, lo hacemos, vaya, como lo divide el año en tres partes, en tres periodos. El primer periodo se calificó y tuvimos calificaciones exitosamente. Ah, en el segundo periodo, por lo del paro, no nos pudieron evaluar. Entonces solo nos quedó el último periodo, pero aún así algunos profesores sí tuvieron ese interés por enseñarnos más del segundo periodo y el tercer periodo. Incluso la carga de trabajo aumentara. Muchos profesores nos evaluaron con un solo trabajo, algunos otros hicieron exámenes respecto a los temas que ya no habíamos visto o también se llegaron a ver en las clases extramuros en Buenavista, vaya, bueno, después del paro. Y muchos otros también tomaron calificaciones de trabajos que teníamos pendientes por entregar previo al paro. Tomaron esa calificación como la calificación definitiva o el promedio de ellas. Entonces, ah, pues creo que sí es algo que creo que en mi caso, si yo fuera algún maestro, también podría ser algo similar, pero me parece que más bien lo que la mayoría debió haber hecho es darnos al menos la mayor cantidad de temas posibles, vaya, sin abrumarnos también, que nosotros tengamos ese aprendizaje, porque no después, pasando el siguiente año, ¿quién nos lo va a dar? Nos quedaremos con ese como hueco, sí, vaya, con ese hueco de conocimiento. Claro, muchas gracias, Carlos. Sí, lo que nos comentas, pues, nos invita incluso a pensar que es imperativo reflexionar y pensar más sobre las formas de evaluación, ¿no? Sobre todo priorizando que sea un proceso formativo y situado, ¿no? Muchas gracias, Carlos. En tu caso, Lisandro, ¿cómo fue ese proceso de evaluación en este semestre? ¿Consideras que la forma en la que te evaluaron tus profesores y profesoras fue la forma más adecuada respecto al tipo de contenidos y aprendizajes que se esperaban? Bueno, creo que los maestros tomaron, bueno, al menos en mi caso, tomaron buenas decisiones al cambiar los rubros de calificación y darle más peso en algunos casos a las tareas, ya que pues era lo que se podía entregar más en este caso. Y me gustó mucho una forma de un profesor que mandaba el video, que era como de la clase, y teníamos que tomar como apuntes de esa clase y mandárselos, y así él nos evaluaba que de cierta forma habíamos tomado esa clase y nos lo tomaba como si fuera una tarea, ya que pues él no hacía clases en vivo. Y también, por ejemplo, los exámenes les bajaron un poco el peso, ya que pues en esta situación no se compara un examen en línea a un examen presencial. Entonces les dieron más peso a las tareas, ya que pues era como vuelvo a repetir lo que más se podía evaluar de cierta manera. Y pues creo que fue una manera, bueno, si no, tal vez la mejor, pues fue lo que se pudo hacer en esta situación, ya que pues fue un cambio drástico y no se contaba, tal vez los maestros no contaban con una experiencia para poder
dar esos pesos a cada rubro que evalúan. Y pues espero tal vez en el próximo semestre tengan más, como que ya sepan más a qué darle peso y a qué no. Y pues de cierta manera siento que algo que habría que cambiar serían la forma de hacer exámenes, ya que pues de cierta manera no se prestan mucho para copiar y a lo mejor eso se deja ya a la ética de cada persona, pero creo que habría que trabajar un poco más en ese aspecto para poder evaluar de manera mejor a los alumnos. Ok, muchas gracias, Lisandro. Sí, pues tú también nos haces esa recomendación, ¿no? De pensar nuevas formas de evaluar, de utilizar otros instrumentos, otras herramientas, eh, tener como ese tiempo de pensar nuevos instrumentos, ¿no? Y pues también esta parte de la flexibilidad que durante estos meses ha sido fundamental y creo que es algo que se tiene que recuperar y que debemos de continuar considerando en este proceso formativo. Muchas gracias, Lisandro. Keylan, pues como has escuchado, hemos tenido experiencias buenas, otras no tan gratas. A ti te preguntaría, ¿cómo fue la clase que más te gustó en este semestre? ¿Qué destacarías de ella? Bueno, a mí la clase que más me gustó este semestre fue una clase muy dinámica que utilizaron diferentes recursos, de tecnología, ¿no? Utilizamos cosas como Twitter, incluso WhatsApp, logramos hacer un rally, utilizaron algunos videos para ver el paradigma humanista. Esta fue la clase de psicología educativa. Y lo que era increíble de esta clase es que todos nos sentíamos ahí, o sea, no era como hace rato comentaba Libertad, que de repente parece que estás solo oyendo una voz a lo lejos y que tienes que estar ahí sentado, sino que todo el mundo se sentía que teníamos que participar. Digo, tenemos la ventaja de que somos un grupo pequeño de 8 personas en la maestría, y esto nos permitía a todos que en las dinámicas que planeaban, pues estábamos atentos. Utilizaron Kahoot, algunos de mis compañeros, hicimos juegos de calabozos y dragones para ejemplificar algunas cosas de la materia. Y la verdad es que a mí me sorprendieron muchísimo porque nunca creí que en una clase en línea pudiera estar tan atenta y estar todo el tiempo como a la expectativa de qué iba a suceder. Para mí eran 2 horas muy, muy divertidas, iban muy rápido y sobre todo creo que aprendí muchísimo, no solamente de la materia, sino además nos mostraron muchos recursos que nosotros podríamos utilizar dando clases y pues que facilitarían que los alumnos estuvieran como vinculados con nosotros. Muchas gracias, Kay. Lo que comentas es muy interesante, ¿no? Apelar a este esfuerzo colaborativo entre estudiantes y profesores, a esta corresponsabilidad en el proceso formativo y pues a la creatividad, ¿no? A dar espacio, a escuchar ideas y a ponerlas en práctica. Muchas gracias, Kay. En tu caso, Juan, ¿cómo ha sido la clase que más te ha gustado en lo que va del semestre en Filos, en esto que denominan en la facultad del Zoomestre, aludiendo a Zoom y a semestre? Sí, yo primero que nada agradezco el hecho de que cuando nos conectemos o inclusive cuando los profesores suben actividades, nos pregunten cómo estamos, porque esa pregunta rompe por completo con estas cuestiones mecanicistas, ¿no? De únicamente entregar, subir o participar en actividades. Entonces es un hecho que agradezco para todos los docentes que nos están viendo. Si tienen oportunidad de hacerlo, de verdad háganlo porque inclusive es un sondeo para percibir cómo es que el estudiante está en su entorno, ¿no? No ha sido nada fácil para nadie este proceso, pero ahí tengo conocidos, quizás no compañeros afortunadamente, pero sí tengo conocidos que han pasado por la enfermedad del COVID y afecta por completo el entorno del estudiante. Y coincido con mi compañera, hay profesores que incentivan mucho la participación de los estudiantes en línea y me parece sumamente importante. Hay algunos que inclusive nos piden prender la cámara como para tener ese contacto físico, entre comillas, ¿no? Podernos ver, decía por ahí una profesora, verles la sonrisa de alguna manera u otra nos ayuda, ¿no? A entender que están aquí con nosotros
y por supuesto, bueno, las actividades en donde rompe con lo esquemático y que nos obligan a nosotros como estudiantes a ir muchísimo más allá de lo que nos piden, ¿no? Y utilizar otras herramientas, otras tecnologías, otras formas de comunicación, me parece que han sido como aquellas clases en donde me he sentido más a gusto. Muchas gracias, Juan. Sí, esto que comentas es muy importante, ¿no? Preocuparse por el otro y mostrar esa preocupación por nuestros estudiantes también va a hacer que ellos se sientan pues de manera más cercana, ¿no? Y generar una dinámica mucho más cordial, más empática que nos propicie hacia el aprendizaje. Muchas gracias, Juan. Muy bien, gracias Juan y Kay porque nos han mostrado dos elementos o dos grandes elementos que se valoran, ¿no? Por un lado, la diversificación de las actividades, el uso de diversos materiales, de diversos recursos y también por el otro la importancia de mantener esta relación profesor-estudiante ahora más que nunca. Vemos esta oportunidad de hacer equipo con los estudiantes, no verlos como son aquellos y los estudiantes como ellos, como profesores, sino somos un equipo. Esta es una gran oportunidad. Y bien, para finalizar, sabemos que todos hemos estado con grandes aprendizajes, nos llevamos de esta experiencia grandes aprendizajes. Por favor, cada uno mencionen en una frase cuál es el aprendizaje más importante de esta experiencia en su formación. Comenzamos por Sam. Uno de mis aprendizajes fue la autonomía, ya que este semestre llevé a cabo una de las modalidades del CCH, la cual fue aprender a aprender. Llevé a cabo todas las modalidades del CCH, las cuales eran aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. En aprender a aprender aprendí a ser autónoma y de manera autónoma a buscar mis herramientas, ya que muchas veces no tenía las clases. En aprender a hacer, aprendí a ser organizada, lo cual es muy importante, y a mejorar mi método de búsqueda. De la universidad aprendí la resiliencia, ya que no se dieron por vencidos a pesar de las circunstancias, y eso es un punto muy importante. Me llevo aprendizajes personales, como es la resiliencia de la universidad, ya que ellos dieron a entender que mientras exista vida existe una esperanza, a disfrutar cada día de nuestras vidas al máximo y a disfrutar a las personas que tenemos cerca. Gracias, Sam. Carlos. Bueno, más que nada respecto a los aprendizajes, yo creo que me quedo mucho con la organización de mis tiempos, porque yo creo que, y no es que a todos, muchos de nosotros se nos complicó el estar en casa y realizar también actividades para la casa y realizar nosotros nuestras actividades escolares. Y también las muchas maneras en que trabajar en línea de manera simultánea. Porque este tema, creo que hay muchas herramientas de trabajo que muchos ya conocemos, como los programas de Office, Word, PowerPoint, Excel, pero también hay otras herramientas que fueron nuevas tanto para nosotros como para los profesores. Como serían Zoom o estas plataformas que permiten la videocomunicación entre alumnos y profesores. Entonces, nosotros a veces los jóvenes o quienes ya llevamos más tiempo conviviendo con las tecnologías y aprendiendo a usarlas, siempre se puede aprender algo nuevo. Entonces, me quedo mucho con eso. Gracias, Carlos. Lisandro, ¿cuál es la experiencia más significativa de estos momentos? Sí, igual como comenta Carlos, creo que la experiencia o lo que mejor se me queda es aprender a administrar mis tiempos, ya que al principio cuando comenzamos las clases en línea, pues generalmente dejaba todo al último y no tenía ese seguimiento de las materias y a veces me la pasaba, no sé, en el celular o viendo la tele o en la computadora y dejaba que todo se me acumulara. Entonces, con el paso de los días me di cuenta de que no podía hacer eso y que tenía que hacer de cuenta como que estaba en clases presenciales, o sea, igual tener mis horarios para cada materia y dedicarlos. Y pues igual ser consciente de que pues dependía más que nada de mí el poder darle ese tiempo a cada materia y no perderlo en otras cosas. Gracias, Lisandro. Vayamos con Anaí. Pues creo que uno de los aprendizajes que se quedan más en mí fue el
conocer y el saber utilizar nuevos programas de la computadora como lo es AutoCAD, Sketch, que en ningún momento los había utilizado hasta que se presentó el caso de la pandemia. También me quedo con la autodidacia, pues tuve que aprender a hacer muchísimas cosas con las que no había tenido contacto. Al igual comprendía la importancia de las clases presenciales y el esfuerzo que hacen cada uno de los profesores por transmitirnos el conocimiento. Gracias, Anaí. Escuchamos a Libertad. Sí, lo que yo me quedo de esta experiencia es cómo he usado de nuevo la creatividad para encontrar maneras distintas de estudiar y de aprender y de compartir, dadas las condiciones de confinamiento y también el diálogo y encontrar otras maneras de dialogar y de intercambiar reflexiones y sentimientos para que esos lazos que se hacen cuando pues estamos en contacto con las personas no se pierdan un poco. Gracias, Libertad. Vayamos con Juan. Sí, al igual que mis compañeros, coincido justamente en esta cuestión de la autogestión del tiempo y de poder de manera autónoma buscar y elegir aquellas estrategias que como estudiantes nos puedan ayudar a mejorar nuestro proceso formativo. Y bueno, por supuesto que la educación es de suma importancia para cualquier nivel, en cualquier momento, ¿no? Y que ayuda a transformar a la persona y a repensar y a reflexionar sobre las coyunturas en las que vivimos, ¿no? Es importante la educación. Gracias, Juan. Escuchamos ahora a Mar. Hola, yo me quedo con la idea de que docentes y estudiantes somos un equipo. Yo junto a mis profesores aprendimos juntos a utilizar estas nuevas plataformas para dar las clases. Nos equivocábamos juntos, aprendíamos juntos y acertábamos juntos, ¿no? Entonces, no vernos separados, sino como un equipo, no todos vamos hacia el mismo objetivo, que es sembrar aprendizaje. Entonces, creo que no nos debemos de ver como inferiores o superiores. Todos atravesamos por circunstancias, tanto docentes como estudiantes. Nos tuvimos que acoplar a esta nueva modalidad. Entonces, creo que es importante la empatía, es importante que seamos humanos, que sepamos que todos pasamos por situaciones diversas y que, sobre todo, por ejemplo, en enfermería, sigue siendo muy importante las clases presenciales porque no basta con ver la teoría, sino que debemos también de practicar nuestras habilidades técnicas. Gracias, Mar. Vayamos ahora con Kay. Después de lo que reflexionó Mar, creo que yo puedo decir poco. Para mí fue saber que esto fue nuevo. Quizá para algunos de mis profesores ya tenían como bastante práctica porque a esto se dedican, pero para nosotros tomar todas las clases de este semestre en maestría fue nuevo y no por eso fue malo. Aprendimos mucho. Nos tuvimos que como jugar con nuestras frustraciones y con las cosas a las que estábamos acostumbrados, porque la lejanía, aunque parecía que iba a ser fácil, yo al principio dije, ay, qué padre, no voy a tener que trasladarme 40 minutos o una hora a los salones. Después dije, no, extraño la banca en donde tenemos comida para convivir y extraño poder, en lo que está la clase, como bromear un poco, como que eso se perdía. De hecho, yo hablo mucho y en estas clases me costaba un buen de trabajo como interrumpir a los demás. Entonces, bueno, aprendí a interrumpir un poco para poder participar en el Zoom. Y pues aprendí que nuestros profesores también están dispuestos a ir de la mano con nosotros y que si lo hacemos en conjunto, pues las cosas salen mejor. Gracias, Kay. Vamos con Víctor. Bueno, en general, pues comparto todas las ideas de los panelistas. En especial, yo me quedo con una idea muy particular. Yo vi este momento que estamos viviendo como un momento de transición, un área de oportunidad
en muchos aspectos. En la cuestión educativa es un área de oportunidad en la que todos podemos empezar a emprender nuevas formas de educar, salir de lo habitual y descubrir nuevas formas de producir, generar conocimiento entre nosotros de una manera colaborativa. En el plano del trabajo también para mí fue un área de oportunidad muy importante, porque estoy seguro que se acercan nuevas cosas y que estas nuevas cosas, por la situación en la que estamos, van a ser ahora con el uso de las tecnologías. Entonces es un reto y un área de oportunidad que tenemos que empezar a trabajar para poder también desarrollarnos profesionalmente. Y en la parte humana, social, es un área de oportunidad para poder volver a reencontrarnos, sobre todo con las personas que en algún momento habíamos olvidado. Muchos sabemos que el trabajo, la escuela, absorbe la mayoría de nuestro tiempo y muchas veces ya no tenemos tiempo para pasar con nuestra familia, que son la gente finalmente más cercana, con la que siempre vamos a contar. Y ahora es momento de reencontrarnos y de valorarnos y valorar la situación que está pasando y entonces encontrar nuevas formas de ser, ¿no? Entonces yo lo definiría así como un área de oportunidad en la que tenemos todos que aprovechar y sacar lo mejor, ¿no? Descubrir nuevas cosas y redescubrirnos nosotros, ¿no? Quizá tenemos los potenciales para ser mejores también en esta nueva forma de vida. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. No tengo mucho que decir, puesto que todos estos aprendizajes pues son bastante profundos. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia y aprendizajes que no se reducen a la vida académica, sino van más allá. Estamos sobre tiempo, pero nos gustaría mostrarles una imagen en la que resumimos en pocas palabras la experiencia de los estudiantes. Vean cómo hay contrastes entre aspectos positivos y aspectos negativos de esta experiencia tan compleja que ha trastocado no solo las vidas de los estudiantes, sino también nuestras vidas como profesores y que nos invitan a crear, a construir, a reconstruirnos y nos llevan a explorar y replantear y en el caso de los estudiantes su forma de aprender. Pero estamos seguros que estas experiencias, escuchar estas experiencias nos permitirá tomar mejores decisiones como profesores y también como autoridades. Danis, no sé si quieras. Sí, muchas gracias, Vero. Pues comentar que desde esta serie de seminarios, justo, denominados la innovación educativa ante la crisis, retos, soluciones y perspectivas, lo que la CUAIED ha buscado es justo abrir ese espacio, ¿no? Para escuchar a la comunidad universitaria. En este caso, pues contamos con la participación de alumnas, alumnos, hombres y mujeres, de los distintos niveles en los que se oferta la vida académica de nuestra universidad y de las 4 áreas del conocimiento, ¿no? Buscando tener esta representatividad porque pues es importante escuchar a todas y a todos. Y pues solamente cerrar con un reconocimiento hacia los docentes y estudiantes por la labor realizada en esta compleja transición que no ha sido fácil para ninguno, pero también hay muchas experiencias positivas, ¿no? Y hay que recuperarlas. Así es, estimada Tania. Reiteramos el agradecimiento a las y los estudiantes que compartieron hoy su experiencia, sus aprendizajes y las cuales son de gran valor para nosotros. Agradecemos también a la audiencia que nos ha acompañado en este y a los anteriores seminarios y también les deseamos unas felices y resguardadas y además saludables vacaciones. Hasta pronto.